Vamos a comenzar. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar aquí en tu presencia. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu en nuestras mentes y corazones para que podamos comprender todo aquello que necesitamos para salvarnos y llevarlo a la vida con todo nuestro entusiasmo y generosidad. Virgen Santísima, pedimos que intercedas por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de comenzar, aquí el Padre Fito les mandó un aviso. Nos quedan 3 sesiones, la de hoy y 2 más. Pero él puso, seguramente yo me equivoqué y así le pasé, que las clases iban a ser el día 1 de abril, es decir, el próximo martes, y la última ya, o sea, hoy, el siguiente martes, y a la siguiente sería el día 29 de abril, porque ya viene la Semana Santa, ¿verdad? Entonces reanudaríamos. Yo les voy a mandar algunas lecturas para que pues no se enfríen, ¿verdad? Ahí vamos a poner lecturas con preguntas y eso, y para incluso reforzar todo esto. Pero nada más tener en cuenta que está aquí equivocado. No es el día 1 cuando tendremos clases. Y ahorita les voy a explicar por qué, sino hasta el día 8. ¿Sí? Es decir, el próximo martes no tendríamos clases, sino hasta el día 8, ¿sí? Y ya después la última, el 29 de abril, ¿sí? Entonces, para que la anoten ahí, el día 8 de abril sería la sesión número 7, el tema número 7, y el 29 de abril la número 8, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya estamos claros? Ahora les digo por qué. Porque vamos a iniciar en la parroquia los ejercicios espirituales a los cuales están todos ustedes invitados. Acaba de decir la buena noticia Luis que se van a transmitir los de la próxima semana, sobre todo pues para quienes nos siguen en línea, si gustan seguirlos, ¿verdad? En la página de María Reina del Valle, en esa página de Facebook, por ahí lo van a poder seguir, o no sé si ahorita nos da alguna indicación Luis. Serían allá en el salón de arriba de la parroquia del Santuario de Guadalupe, ¿sí? Allá en la calle Independencia. Ahí sería la primera tanda, que sería del día lunes 31 de este mes al viernes 4 de abril, de 7 a 8:30 de la noche, ¿sí? Esa sería la primera tanda. La segunda tanda ya no nos afecta. ¿Por qué? Porque es en la tarde, es decir, no afecta a nuestras clases, por eso puede ser que sería del lunes 7 de abril al viernes 11 de abril, de 4 a 5:30 de la tarde. Hay esas dos opciones entonces, ¿verdad? La que se va a transmitir es la primera tanda, ¿sí? En caso de que sí se hace, ya pondré por ahí una nota, esa es la que se transmitiría. La de la tarde no. Bueno, entonces, de todas maneras vamos a tratar de que se graben por si alguien ya después las quiere ver por allí. Vamos a ver este tema, que es un tema, pues, interesante. Yo les prometí que el tema pasado, pues, el antepasado era el más difícil, y yo pienso que sí, ¿verdad? Pienso que sí, aunque en la vez pasada, pues, vimos mucha filosofía. De cualquier manera, pues, ya habiendo entendido lo anterior, sobre todo el desarrollo del dogma de la Santísima Trinidad
pues ya vamos entendiendo más las cosas. Ahora pues nos quedan los temas que van como enfocándose más ya en la esencia misma de Dios. Y acuérdense que cuando hablamos de esencia, estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la realidad que estamos tratando? ¿Sí? Es respuesta a la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es Dios? ¿Sí? Ya sabemos nosotros de entrada que en Dios se identifican la esencia y la existencia, porque Dios es el ser, ¿sí? Él es. Nosotros somos por participación. Él es en sentido propio, que ahorita vamos a ver, es lo que llamamos la propiedad de la aceidad de Dios, pero ahorita vamos para allá, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de responder, y una de las primeras características, o mejor dicho, cualidades de lo que es la esencia de Dios, es que es su trascendencia, la trascendencia de todo ser y todo conocimiento, ¿sí? Esto, entonces, yo los invito a que vayamos esto a verlo, pues. En primer lugar, tenemos pues que aquí vamos a estudiar la naturaleza y perfecciones divinas, es decir, cómo es Dios en su unidad y en sus atributos, y cómo se centra en su trascendencia sobre todo lo creado. Dios trasciende todo lo creado y todo lo que nosotros entendemos, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos entender de Él, nos trasciende. Eso ya lo vimos cuando vimos pues la teología negativa, ¿recuerdan? Cuando veíamos esa característica de que siempre lo que digamos de Dios siempre va a ser algo distinto, que es inaccesible a nosotros, ¿sí? Pero que algo podemos saber de Él, sin embargo, pero tener siempre en cuenta que lo que sabemos de Dios es simplemente una aproximación que nos supera siempre. Entonces, no solamente supera nuestro conocimiento, sino también nuestra misma realidad. Toda la realidad, todo cuanto existe en absoluto, es trascendido por el ser de Dios. Dios es más que todas las cosas, e incluso decir que Dios es más que todas las cosas no significa que Dios sea una cosa y las cosas sean otra cosa, sino que en realidad estamos hablando de un principio a través del cual, o a partir del cual, mejor dicho, se dan las cosas, ¿sí? Ya habíamos dicho cómo algunos rebatían y decían que si Dios era un ente entre otros, aunque fuera un ente superior, cuando hablábamos de Dios como el ente superior y de los demás entes del universo, entonces tendríamos que hacer una suma, y esa suma sería algo más que Dios mismo, pero no, esa es una postura equivocada, porque Dios no es un ente superior, sino que es el mismo ser, ¿sí? Es el mismo ser que le da existencia y consistencia a todo cuanto existe, a todo cuanto es. Dios es más perfecto que la materia, no está sometido ni al tiempo ni al espacio, porque es infinito en perfección y único. Y ahora, para nosotros sostener lo mismo que sostienen el pueblo judío y el pueblo musulmán, es de gran importancia. Nada más que ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que sostenemos en común? Que Dios es uno, que es único, ¿sí? Que es único, que no hay más que Dios, no hay más dioses que Él, ¿sí? Entonces, en ese sentido, comulgamos con lo mismo. Lo que ellos no alcanzan a aceptar es que es uno, pero en tres personas distintas. Ya lo hemos venido explicando, lo vamos a explicar un poco más precisamente en el siguiente capítulo, ¿sí? Entonces, pero en cuanto a que aceptemos que Dios es uno y que es único, es algo que es parte de nuestra fe, ¿sí? Parte de nuestra fe. Dios es más perfecto que la materia y no está sometido al tiempo ni al espacio,
Y aquí hay un atributo que es bien importante, la simplicidad de Dios y la espiritualidad divina. Lo colocan por encima de todo conocimiento humano. Nosotros para conocer tenemos necesidad de dividir, de separar, ¿sí? Para poder entender, ¿sí? Entonces hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso, de que Dios es bueno, etcétera. Y cuando decimos eso, parecería como si todos esos atributos de Dios fueran como una especie de suma de atributos, y no es así. Dios es simple, ¿sí? Dios es simple. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto es una manera de entender. Sin embargo, es importante poder diferenciar. Para nosotros es importante poder diferenciar y no confundir, por ejemplo, la justicia de Dios con la misericordia de Dios, o absorber la justicia de Dios en su misericordia, como se comete ese error. El cardenal, yo les aconsejo mucho la lectura de este cardenal, el cardenal Sara con H al último, ¿sí? Él dice que que es un engaño hablar de que Dios es misericordioso y que por lo tanto, pues Él al final va a perdonar todo. Incluso algunos hablan de que no hay infierno porque Dios es misericordioso y todo lo va a perdonar, hasta el diablo lo va a perdonar. Entonces, no, eso es una exageración. El hecho de que aquí hay otra palabra que es importante que nosotros tengamos en cuenta, la inmensidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante, qué significa exactamente eso de la inmensidad. Por lo pronto puede decir que Dios no lo podemos nosotros abarcar, ¿sí? Es inabarcable. Cuando pensamos, por ejemplo, no sé, cuando pensamos en el universo, ahora que ya cada vez sabemos más acerca del universo y que nos maravillamos cuando vemos esos videos de cómo, por ejemplo, el tamaño de la Tierra comparado con el Sol, la cantidad de veces que cabe la Tierra en el Sol, y que nos damos cuenta que nuestro Sol es realmente grandísimo, no inmenso, ¿verdad? Muy grande, es muy grande el Sol comparado con la Tierra, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a caminar en el espacio, vamos a ir con los conocimientos que se tienen, nos vamos a dar cuenta que hay estrellas, hay soles, como Sirius, por ejemplo, o como, no sé, hay tantos que vamos a pensar, nuestro Sol es del tamaño de una pelotita, mientras que muchos otros soles son del tamaño de este salón, en comparación, o más grandes, ¿sí? Y ya pensamos que la Tierra en realidad es algo muy pequeño. Y si vamos así, nos damos cuenta que simplemente nuestra galaxia, ¿cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea tiene 200 millones de estrellas. Imagínense. Y cada una de esas estrellas es un sistema solar. No que 200.000 millones de estrellas. Es una cosa increíble, ¿no? Y nuestra galaxia no es de las galaxias más grandes. Y hay millones y millones de galaxias en el universo, y hasta donde nos sabemos ahorita, ¿no? Y ahora pues se habla de que antes del Big Bang hubo ya algo, bueno, ahorita hay un enredo con los astrofísicos, ¿no? Al respecto, que están dando cuenta que en realidad el universo es más de lo que creíamos, es inmensamente grande. Pues cuando pensamos en Dios, entonces Dios es más inmenso, no en cuanto a tamaño, sino en cuanto a grandeza y en cuanto a su ser, ¿sí? Está por encima del universo. Y otra característica, pues, la omnipresencia, que Dios está presente en toda la realidad, porque lo material no es para Él un obstáculo, como es el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar solamente aquí y no en otro lugar,
aquí pongo un paréntesis, con todo el respeto del mundo, ¿no? A mí se me hace bastante difícil el fenómeno de la ubicuidad o de la bilocación. ¿Por qué? Porque si bien sí es cierto que Dios puede hacer ese milagro de que una persona esté en dos partes, por otro lado, lo que a mí me causa mucho impacto es que pueda tener dos conciencias, ¿no? O sea, que pueda tener dos conciencias de un ser humano, se me hace algo, no sé, muy difícil, muy difícil. Que pueda estar aquí platicando con una persona y en otro lugar platicando con otra persona. Bueno, pero bueno, hasta ahí me quedo, en mi ¿cómo se llama? En mi apreciación. Ya dijimos que la afirmación de que no existe más que un solo Dios es algo primordial en la fe cristiana. No puede haber dos dioses. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios es que es totalmente perfecto. Es toda perfección Dios. Entonces, si pensáramos en otro Dios, para poder siempre comparar dos entes, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que vemos? Que al menos son diferentes individuos. Y ya desde ese aspecto, uno de los individuos no posee lo que posee el otro individuo, aunque sea su individualidad. Y ya entonces hablamos de una imperfección. Y en el caso de Dios no existe eso. Por eso no puede haber más que un solo Dios. Y aquí pues pasamos al tema de la unicidad. A ver, ¿no está aquí? Ok. Perdón. Dios pues es infinito en perfección y por lo tanto es único, es inmenso, omnipresente, está por encima del espacio y el tiempo. Su eternidad es una de sus características más importantes. ¿Y qué significa la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Lo voy a decir en palabras muy sencillas, ¿sí? La eternidad significa esa característica que tiene Dios de no tener ningún límite ni en el tiempo ni en el espacio. Eso significa la eternidad de Dios, ¿sí? Nosotros, por nuestra misma naturaleza de ser espíritus encarnados, es decir, seres corpóreos, pues tenemos esa límite de nuestro tiempo y de nuestro espacio, ¿sí? Pero en Dios no existe. Entonces la eternidad, eso significa que Dios no tiene ningún límite ni en el tiempo ni en el espacio. Y ahora sí, este otro elemento que es central, de que no existe más que un solo Dios, ya lo dijimos que es primordial para nuestra fe. Esta se encuentra desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y es fundamental en toda la fe cristiana. Fíjense que de todas las cosas que se han dicho de Dios, al menos en la tradición cristiana, nunca ha habido, que yo sepa, una herejía sobre la unicidad de Dios. Ya hemos visto que ha habido herejías de muchos tipos, ¿verdad? Pero que alguien haya dicho, no, que hay dos dioses y que hay como por ejemplo, un poquito los maniqueos que hablaban que había dos fuerzas, el bien y el mal, pero nunca llegaron a afirmar de que el mal fuera representado en una deidad, como por ejemplo que el diablo fuera una deidad equiparable al Dios verdadero. Eso nunca sucedió. Nunca ha sucedido, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a continuar aquí. Y aquí viene pues ya por primera vez presentada esta otra característica, esta otra cualidad de Dios, que es su aceidad, la aceidad divina, ¿verdad? Pues ya dijimos que la naturaleza divina está por encima de todo conocimiento humano, por lo tanto es inagotable para la inteligencia creada. Dios, aquí está lo que significa la aceidad. La aceidad significa que Dios es un ser subsistente y que encierra todas las perfecciones. Bien, lo voy a decir con unas palabras un poco más sencillas. Para empezar, tomemos el mismo término de aceidad.
¿Qué significa aceidad? Que es a sí mismo. Es el único ser que posee, digamos, es el único que posee el ser en sí mismo. ¿Sí? Eso significa aceidad, a sí mismo. ¿Sí? La identidad de sí mismo, que no la poseemos nosotros, ¿verdad? Nosotros no poseemos el ser en nosotros, sino que lo poseemos por comunicación. Es decir, Dios nos comunica su ser por participación. Dios nos participa su ser, pero ninguno de nosotros poseemos el ser. Y por el hecho de que Dios es el único que posee el ser, ¿sí?, que tiene esta característica de la aceidad, por lo tanto, no tiene ni principio ni fin. Él siempre es. Podríamos decir, Dios es un ser presente, o un presente, siempre es presente, nunca es pasado, nunca es futuro, porque en Dios no existen esas categorías. Es un presente perenne, Dios, ¿sí? Es un presente perenne. Y fíjense, a partir de esta característica, aquella revelación que Yahvé le hizo, Yahvé, o sea, a partir de ahí se llama Yahvé, que Yahvé le hizo a Moisés, ¿se acuerdan? Que cuando Moisés le dijo, bueno, y cuando te presente a los israelitas, ¿con qué nombre te voy a llamar? ¿Por qué? Porque existían muchísimos, en el entorno del pueblo palestino había muchos pueblos con muchísimas deidades, en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en todos los países que rodeaban, en todos los reinos que rodeaban a Israel, pues eran politeístas, ¿sí? Y entonces tenían bien definidos los nombres de cada una de sus deidades. Y entonces Moisés pregunta, bueno, ¿y tú cuál de...? Primero, como que él todavía con un poco de mentalidad politeísta, pues, ¿con cuál de los dioses eres? Pero ya después se entiende que no, que es un único Dios. Entonces, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y entonces es cuando le dice, yo soy. Así le vas a decir al pueblo que te mandó, yo soy. Bueno, es por más un nombre enigmático, ¿verdad? Es un nombre completamente enigmático. Me manda, yo soy. ¿A quién? Así se llama Dios. Yahvé, yo soy. Ahora, lo hemos desdoblado nosotros como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Algunos, pues, escrituristas se han aventurado, sobre todo escrituristas que ya tienen un poquito más la filosofía existencialista contemporánea, y me parece a mí que no está del todo mal siempre que conservemos, pues, primera acepción de yo soy. Han dicho que puede significar yo soy el que estoy. Es decir, yo soy el siempre presente. Y esto tiene dos significados. El siempre presente como aquel que no puede dejar de estar, a diferencia de nosotros. ¿Sí? Pero también tiene un significado muy hermoso, que significa el que no se ausenta de tu vida, el que no te da la espalda, el que va a estar allí siempre contigo. O sea, y a mí me gusta mucho esa acepción, ¿sí? De que el nombre de Dios, en el mismo nombre que Dios nos revela, nos está revelando también que nunca nos abandonará. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, esa va a ser siempre la constante. El Dios que siempre está presente y el pueblo que le da la espalda, que se prostituye. Dios que vuelve a hacer el intento de acercarse y el pueblo que nuevamente le da la espalda. Pero Él ya después los mismos salmistas así lo reconocen a Dios como el Dios fiel y misericordioso, ¿sí? Y esa doble expresión, fiel y misericordioso, que se va a mantener, tiene una gran fuerza, un gran peso, porque significa que la fidelidad de Dios se sustenta en su misericordia. Por eso Él es siempre fiel a nosotros, siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a traicionar.
nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. ¿Por qué? Porque es misericordioso, ¿sí? Bueno, entonces, eso aquí para que lo tengamos presente. Ya también decíamos pues que como cuando hablamos de la perfección contenida en el ser de Dios, se refiere a la idea de que Dios posee todas las perfecciones que vemos en los seres creados, pero de manera superior y sin imperfecciones. Pongo un ejemplo. Alguien puede decir, no sé, es que mi mamá era muy buena, muy buena. Sí, pero tenía imperfecciones, ¿verdad? O sea, no podemos decir, por más que hayamos querido a nuestra mamá, tenemos que reconocer que tenía imperfecciones, ¿sí? Que tenía cosas, ¿sí? Bueno, por eso, a propósito, a mí no me gustaba confesar a mi mamá. Varias veces me hizo la lucha y le dije, no, mamá, yo no te confieso, yo no quiero saber nada de lo que hay en tu alma. Vete con otro padre, ¿verdad? Le traía otro sacerdote, pero yo no lo confesé nunca a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo no quería quitarme la idea de lo que yo tenía de ella, pues, ¿verdad? No quería. Entonces, pero pues entendía que como ser humano tendría sus cosas, como todo mundo, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo decir, mi mamá es muy buena, o mi marido es muy bueno, o mis hijos son muy buenos. Yo tengo muy buenos hijos, si viera qué buenos son. Pues sí, pero deben de tener lo suyo, sus imperfecciones, como todos los seres humanos. Lo mismo en toda la realidad nosotros vemos que no es perfecta. Entonces, cuando hablamos de la bondad de las criaturas, hablamos de una bondad que es imperfecta. En Dios no es así. Cuando hablamos de la bondad, hablamos de una bondad que no tiene ninguna imperfección, ningún defecto. Lo mismo podemos hablar de la verdad de Dios, de la belleza de Dios, etcétera, ¿sí? Y a partir de esas cualidades es que nosotros también, porque fuimos creados por Él, poseemos bondad, poseemos verdad, poseemos belleza, ¿sí? Etcétera. También se debe a que Dios es la causa de todas las cosas y por lo tanto todas las perfecciones se encuentran en Él de manera perfecta y nos las comunica. Aquí hay una discusión, sobre todo en los filósofos de la edad moderna. Por ahí hubo algunas discusiones, de que algunos, por ejemplo, decían que este mundo es el más perfecto de todos los mundos. Pues es algo que no se puede sostener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera el más perfecto de todos los mundos no habría problemas. O también ya no habría de nada de que superarnos. Si este mundo es el más perfecto de todos los mundos y nosotros somos parte de este mundo, pues no hay nada de que superarnos, ¿verdad? Ya no hay nada. Pensemos, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha visto el nido de una chuparrosa o de una golondrina? ¿Sí los han visto? Unas canastitas bien bonitas, bien hechecitas, ¿verdad? Y la de las golondrinas que están pegadas así también, muy, muy bien hechecitas. Pero a una golondrina o a una chuparrosa no se le va a ocurrir, por ejemplo, a una señora, una ama de casa así, a una chuparrosa no se va a decir, pues ahora le voy a poner una florecita para que se vea más bonita mi casita. ¿No? Desde que existen las chuparrosas, siempre han hecho iguales sus nidos. Siempre los han hecho iguales, porque ellos ya no pueden ser más perfectos de lo que son, hasta ahí alcanzaron, ¿sí? Mientras que el ser humano sí puede superarse. Por eso, cuando decimos que este es el mejor de los mundos, pues se está diciendo una barbaridad. Pero también cuando se dice que este es el peor de todos los mundos, también se está diciendo una barbaridad. Porque entonces, si fuera el peor de todos los mundos, entonces, ¿qué clase de Dios tendríamos? ¿Sí? Entonces, ¿en qué mundo vivimos? En un mundo que no es perfecto, ciertamente, porque si fuera perfecto sería Dios. ¿Sí? Pero en un mundo que Dios le dio la potencialidad de perfeccionarse y que sobre todas las criaturas que existen en el mundo, es el ser humano el que tiene la responsabilidad precisamente de mejorar el mundo.
Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Por eso cuando nosotros vemos cosas tan horribles, tan salvajes en el mundo, que, pues, qué sé yo, pensemos, cualquiera de nosotros se maravilla ahora con todas estas cosas de la tecnología, ¿verdad? Cuando recién empezaron a salir que el internet o que empezaron a salir los teléfonos celulares, todo mundo maravillado. Cuando nos tocó, yo estaba niño, pero me acuerdo muy bien, cuando fue el primer alunizaje, cuando por primera vez el hombre puso su pie en la luna, pues una maravilla. Y así vemos que el hombre es capaz de hacer muchas cosas muy, muy interesantes, muy buenas, muy perfectas, ¿sí? Me estaba diciendo una señora que fue a San Diego, creo que a San Diego, no, a Phoenix, y que pues pidieron un taxi y que no tenía chofer, el taxi. Ya hay de esos taxis, ¿no? De que, bueno, que ya no necesitan chofer, se sube uno y él la computadora sabe a dónde ir y todo, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Eso ya es cada vez más común en otros países del mundo, ¿no? Yo no sé cómo les diría aquí en Mochis, ¿no? Y peor cómo les diría en Culiacán. Bueno, ok, pero ya existen ese tipo, y nos maravillamos, realmente sí nos maravillamos con todas esas cosas. Pero por otro lado decimos, tenemos ¿cuántos siglos de existencia el ser humano en este planeta? Mucho tiempo tenemos, ¿verdad? Al menos tenemos 5 millones de años en este planeta como Homo sapiens, el ser humano. Y en esos 5 millones nos parecemos mucho a los primeros habitantes, igual de salvajes, y seguimos matando, seguimos violando, seguimos robando, no, o sea, en el terreno moral no hemos avanzado mucho. Con todo, tenemos 2000 años de cristianismo, 2000 años de cristianismo, y pues parecería que a la humanidad todo el mensaje y el testimonio de Cristo nos entra por uno y nos sale por otro, ¿verdad? Así parecería. Entre nosotros mismos los cristianos, ¿cuántas barbaridades no hemos hecho en el nombre de Dios? ¿Sí? Mi ciudad natal se llama Matamoros. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien por allí, ¿verdad?, mataba moros. Era famoso porque mataba moros, es decir, árabes, ¿verdad? Eso significa Matamoros, y seguramente llevaba mucho orgullo su nombre. ¿Por qué? Porque lo hacía en el nombre de Dios, en el nombre del Dios verdadero. Es una salvajada eso, ¿no? Bueno, ok, entonces pensemos en esas cosas. Aquí tenemos que hilar muy fino, porque como ya dijimos, cuando hablamos de los atributos divinos, son atributos que le reconocemos a Dios. Ya dijimos algunos: su bondad, su belleza y muchos otros más, su justicia, etcétera, que lo poseen en grado perfectísimo, ¿sí? En un grado que ni siquiera podemos nosotros llegar a captar. Pero hay algo que es bien interesante que nosotros entendamos. Por la manera como nosotros entendemos, necesitamos poder mirar esos atributos divinos en el Señor, sabiendo pues que finalmente no los posee como nosotros. Insisto en eso, ¿no? No los posee como nosotros, que nosotros los poseemos de uno por uno. ¿Por qué? Porque nuestra característica es que somos seres complejos, ¿verdad? Esa es la diferencia con Dios. En Dios no es así. Sin embargo, la reconocemos. Y hay algo que es bien importante que subrayemos: que estas perfecciones se encuentran en las tres divinas personas y son comunes a todas ellas. Por ejemplo, cuando hablamos que Dios es creador, aunque pensamos
en el Padre como creador, ¿sí? Cuando pensamos en el Padre como creador, entendemos que como son un solo Dios, también el Hijo es creador y el Espíritu Santo también es creador. Incluso hay un hermoso canto al Espíritu Santo que se llama Ven Espíritu Creador, ¿se acuerdan? Es hermoso, ven y crea tus espíritus. Es muy, muy hermoso. Entonces, cada uno de los atributos lo poseen en el mismo grado cada una de las personas. Pero nosotros, como para entender más a Dios, pues le atribuimos más a Dios, al Padre ser creador, al Hijo ser redentor y al Espíritu Santo ser santificador. Pero es para que nosotros lo comprendamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, porque aquí, pues, como les digo, tenemos que hilvanar muy finito para que no nos enredemos. Aunque la realidad divina son una única perfección, en nuestro conocimiento y lenguaje se distinguen entre sí, como por ejemplo la justicia, la sabiduría y la misericordia, ya lo dijimos, ¿no? Es para que nosotros podamos entender. Dios está más allá de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje, insistimos, pero ese es nuestro lenguaje en el que debemos hablar de Él, pues no tenemos otro, ¿o sí? O sea, es lo que tenemos. Y para poder entender algo de Él, tenemos que hacerlo desde nuestras categorías de pensamiento y desde la manera como nosotros le decimos a las cosas. Nosotros tenemos relación con la realidad a través del lenguaje, ¿sí? Es a través del lenguaje que nosotros tenemos relación con la realidad, ¿sí? Tenemos no solamente la palabra escrita, la palabra hablada, sino todo para nosotros posee un significado. El ser humano ojalá que pueda ayudarles el curso de antropología para atacar este punto más profundamente. El ser humano es un ser eminentemente simbólico, Todo lo interpretamos a través de símbolos, los seres humanos. Fíjense cómo, no sé si ustedes han visto la miniserie de adolescencia, que ahorita está en boga en todas partes, ¿no? Pero una de las cosas que es muy interesante es, ¿ya la vieron o no? Si no, para no, como dicen, espoleársela. Bueno, lo que sí se sabe ahí es que hay un niño de 13 años que se sospecha que asesinó a una niña de 13 años, ¿sí? Que se sospecha. Bueno, ya si la ven, pues ustedes ahí se van a dar cuenta si sí o no. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es cómo los seres humanos pesa tanto lo simbólico en nosotros que nos hace actuar conforme a esos simbolismos. Pensemos, por ejemplo, ahorita cómo el populismo, ¿por qué ha tenido tanto éxito en el mundo? Porque maneja símbolos muy poderosos. Y esos símbolos, ¿sí? Hoy actualmente lo saben por ejemplo, hace mucho que se habla de que en el mundo hay una seria crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa la palabra democracia? Disculpen que no me estoy desviando, estoy en el tema, ¿no? Para que podamos entender. ¿Qué significa la palabra democracia? El poder en el pueblo, ¿verdad? El poder que está en el pueblo. ¿Y qué significa, por ejemplo, mandatario? Cuando hablamos de mandatario, ¿qué quiere decir mandatario? Por ejemplo, el presidente de la República es el primer mandatario en nuestra Constitución, ¿sí? De acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República o la presidenta de la República es el primer mandatario o la primera mandataria. Pero ¿qué significa eso de mandatario? ¿Qué significa? Bueno, no tanto, no. No es mandadero, pero es el primero que es mandado por el pueblo, ¿sí? El primero que tiene que obedecer al pueblo. Eso significa. No significa el primero que manda, sino el primero que es mandado por el pueblo, pero no es mandadero, ¿no?
El primero que es mandado, al que se le da una atribución para que gobierne, para que nos gobierne, para que haya orden, para que no haya caos. Porque si no, pues yo pienso que el peor de los sistemas siempre será el sistema anárquico, que es cuando no hay un gobierno. Cada quien hace lo que se le pega la gana, que es un poquito lo que estamos viendo ahora, ¿no? Vivimos en gran parte en mucha anarquía en nuestro mundo. Pero pensemos en esto, que hoy se habla de que hay crisis en la democracia, porque la democracia ha sufrido un desliz. Hagan cuenta que se fue por como una especie de tobogán muy resbaloso y se ha convertido, por ejemplo, las elecciones de nuestros gobernantes en sistemas publicitarios. ¿Quién es el que gana? ¿El mejor? No. El que tuvo más éxito publicitario. Es el que gana, no el mejor. Para que no nos enojemos aquí, ¿verdad? Vamos a otros países. Pensemos, por ejemplo, en Donald Trump. ¿Será el mejor? ¿Será lo mejorcito que tienen los Estados Unidos? ¿Será lo mejorcito Petrus, lo mejor que tenga Colombia? ¿Será lo mejorcito, no sé? Pensemos en tantos países. Yo pienso que no. ¿Cómo ganaron? ¿Cómo llegaron ahí? Con publicidad. Recuerden que ya quien muy claramente lo puso eso fue Goebbels. ¿Se acuerdan de Joseph Goebbels? Que era el que estaba encargado de la propaganda nazi. Y hay una frase muy interesante de Goebbels que decía que una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad en la conciencia. Es verdad. ¿Cuál es, por ejemplo, el elemento más importante que hablan claramente los publicistas? ¿Cuál es el elemento más importante de la publicidad? El posicionamiento. El poder posicionarte y decir, es que usted, señora, ¿verdad?, necesita esta licuadora. Si usted no tiene la licuadora Ninja, entonces no le va a salir bien la comida. Y se lo dicen tantas veces que dicen, marido, ocupamos una Ninja. ¿Cómo se llama eso? Posicionamiento. ¿Y qué tiene detrás el posicionamiento? La mentira. En la publicidad nunca te van a decir lo malo que tiene el producto, ¿eh? Nunca te van a decir, bueno, este producto tiene estas cualidades, pero también tiene estos defectos. Nunca lo van a escuchar. Y en un político jamás van a escuchar que acepte un error. Nunca. Primero muertos, del color que sea. Nunca. ¿Por qué? Porque actualmente la democracia se ha deslizado hacia una campaña de publicidad. ¿Y esto qué tiene que ver con esto? Estábamos hablando del lenguaje. Nosotros nos manejamos por lenguaje, es la manera como nos comunicamos. Todo tiene un valor simbólico. Y por lo tanto también para poder comprender, tener un acercamiento, si quieren tímido, a la realidad de Dios, a lo que Dios es, no tenemos otro más que el lenguaje. Pensemos, por ejemplo, cuando hablábamos de que Dios, cuando decimos que en Dios se identifican la esencia y la existencia. La palabra esencia y existencia son palabras de la filosofía que le pidió prestado los primeros padres de la iglesia a la filosofía griega para poder entender la realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de la hipóstasis, por ejemplo, de la hipóstasis en Jesús, que significa la unión perfecta entre la divinidad y la humanidad, pues es una palabra que viene del griego, que viene de la filosofía griega. Y así, o sea, así podemos seguir pensando, y entonces tenemos necesidad de eso. Hubo un tiempo en el que se discutió mucho, sobre todo en los años 70, respecto de lo que sucedía cuando el sacerdote imponía las manos sobre las ofrendas y decía las palabras de la consagración.
Primero las palabras ¿cómo se llama? Epíclesis, y después de la consagración. ¿Y cómo le pusimos a eso? El hecho de que el pan dejaba de ser pan para hacerse el cuerpo de Cristo. ¿Cómo le llamamos a eso? Transustanciación. Pues es una palabra que viene de la filosofía. Y por ejemplo, algunos hablaron de transmigración, de transfenomenización, se habló de muchas cosas. Hubo muchos teólogos que dijeron, a ver, esa palabra es una palabra, la palabra sustancia es una palabra que no lo dice todo. ¿Por qué le pusieron transustanciación? Por una cosa muy interesante. Si ustedes, por ejemplo, que yo consagrara, y esto lo digo con muchísimo respeto nada más para entenderlo, que yo consagrara así un cáliz lleno de vino y se convirtiera en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y alguien que diga, pues es la sangre de Cristo, me lo voy a tomar todo el cáliz, van a terminar bien borrachos. ¿Por qué? Si ya no es vino. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es o no es? Si no es vino, si es sangre, pues no me va a emborrachar. Pero sí me emborracha. No, claro que sí. Tiene más que el vino tinto. Tiene 18 grados Gay-Lussac. Y es un vino generoso, que tiene que ser así para que no se eche a perder. Si fuera vino tinto común y corriente, pues se echa a perder. Entonces, incluso tiene 18 grados. Tiene 18 grados. Pónganle ustedes, o sea que por cada vaso de vino de consagrar, son 3 vasos de cerveza. Así. ¿Sí? Échenle rayas. Okay, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí está la cosa. Fíjense bien, que de manera milagrosa, las características que le llamamos accidentes, ahorita no me voy a meter en eso, cuando estudien Eucaristía lo van a ver más claramente, ¿no? Las características o los accidentes del pan, de la hostia, se conservan, pero la sustancia no. Ya no es pan, pero tiene los accidentes del pan. Los accidentes del vino se conservan, ya no es vino, pero se conservan los accidentes del vino, ¿sí? Eso es lo que significa. Y por eso le llama transustanciación, porque aquello conserva sus accidentes, el pan y el vino, pero ya no es otra sustancia. Por eso le llamaron así, transustanciación. Pues fue el término que mejor les entendieron, ¿sí? Pero finalmente, ¿y por qué se tiene que hacer eso? Pues para entender. Porque alguien decía, oye, entonces no quedamos que esto es la sangre de Cristo, ¿por qué me emborracho? ¿Verdad? Que se siguen conservando los accidentes, ¿sí? Por eso. Pero eso es nada más como para que nosotros veamos cómo el lenguaje está implicado en el intento de entender lo que Dios es. Ahora, alguien puede decir, entonces todo esto no es más que un engaño, no es más que acuerdos, porque ¿qué pasa con el lenguaje simbólico? ¿Qué pasa con el lenguaje simbólico? Mucho del lenguaje simbólico es convencional. ¿Qué significa eso? Que nos pusimos de acuerdo para que eso fuera así. Pensemos, por ejemplo, en un semáforo. A alguien se le ocurrió que el verde era para avanzar y que el rojo era para detenerse, para frenarse. Pero pudo haber sido al revés, ¿o no? Pudo haber pensado alguien que el rojo era para avanzar y el verde para detenerse, pero se hizo ese acuerdo internacional y así se quedó, ¿sí? Y me acuerdo que una vez estaba discutiendo don Susanito, el personaje de Pedro Infante, ¿se acuerdan? Él era presidente municipal de un pueblo, que llegó el primer semáforo al pueblo. Y entonces estaban diciendo, bueno, a ver, aquí cómo le hacemos, ya llegó el primer semáforo y tiene 3 luces. ¿El verde para qué? Pues para avanzar. Y el rojo, pues para que te detengas. Y el amarillo, se rasca la cabeza don Susanito y dice, es para que te vayas para tu casa. Dice. Bueno, entonces fíjense, cómo para nosotros tiene tanta importancia. Ahorita, por ejemplo,
algo que era de suma importancia, ahora ya solamente en esas fiestas para saber qué sexo tiene el niño es cuando tiene importancia, pero ya no tiene mucha importancia el azul y el rosa, son convenciones, son acuerdos, son símbolos. Pero si un niño se viste de rosa, no por eso va a ser niña ni va a ser gay. Si una niña se viste de azul, ¿verdad? Igual, o sea, son convenciones. Cuando se traía eso de las faldas, de que los varones podían traer falda en las escuelas, ciertamente pues hay una cuestión cultural de por medio, pero pensemos que en muchas culturas y por mucho tiempo los hombres usamos falda, los romanos, los escoceses, ¿verdad? Etcétera, y en muchos lugares aquí nuestros indígenas. Es decir, finalmente es una convención cultural, nada más. Nada más. Yo por ahí puse un escrito en mi Facebook que se llama El exorcista que le gusta el rock, ¿verdad? Entonces, o sea, lo leyó. Bueno, entonces alguien, ay, que eso es de Satanás, espérate. Ten cuidado con las cuestiones, no confundan lo cultural con las interpretaciones, a veces, ¿cómo se dicen? Pues a veces somos como muy dados a prejuicios, ¿verdad? A prejuicios. Entonces, tener cuidado. Entonces, vamos a esto. Por fuerza, y no nos queda más remedio, necesitamos del lenguaje para poder darnos a entender y también para poder comprender algo de lo que es Dios, ¿sí? Ya pues estamos nada más subrayando más algunas cosas, de que Dios pues es el creador y señor de todo existe por Él, por lo tanto Él va más allá de lo temporal y más allá de lo cósmico, lo supera, está por encima, está por fuera. Aquí a propósito hay una palabra que es muy interesante. Muchas veces cuando hablamos, qué sé yo, de una posesión diabólica, de la realidad de Satanás y de los diablos, de las diferentes entidades diabólicas, malignas, hay personas que dicen que eso es algo sobrenatural. Está mal dicho decir que es sobrenatural. Sobrenatural solamente es Dios, lo que está por encima de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo se le llaman a ese tipo de realidades angélicas, sean buenas o malas? Preternaturales, que están por afuera de la naturaleza, no por encima, sino por fuera, que está fuera de lo que es nuestra realidad aquí espacio-temporal. ¿Sí? Nada más una aclaración. Preternatural. Aquí es algo muy interesante respecto de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, que precisamente pues hoy lo celebramos, ¿verdad? Este día. Cuando Cristo se encarnó y se hizo hombre como nosotros, esto no significa que el cosmos se haya hecho Dios. ¿Sí? Baruch Spinoza, un filósofo de la Edad Moderna, que estuvo un poquito después de René Descartes, que fue el padre de la filosofía moderna, él afirmaba que todo era Dios, que todo el universo era Dios, que no es que existiera un Dios, vamos a llamar un Dios personal, como nosotros lo creemos. Válgame. No es así, es que eso no es así, sino que en realidad lo que sucede, él decía, es que toda la realidad es Dios. Pero eso es completamente equivocado, a eso se le llama panteísmo. El panteísmo es la postura filosófica o religiosa que afirma que toda la realidad es Dios, un poquito como lo entienden en algunas pues cultos, sobre todo que vienen de la India, de hindúes, de alguna de las ramas del hinduismo. También se habla de panteísmo, de que no hay un Dios personal como nosotros lo creemos, sino que todo es Dios, ¿sí? Bien, no, cuando Jesucristo o Dios se encarna
la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en el seno de la Virgen María, no significa que todo se haga Dios. A propósito, en los ejercicios espirituales, yo voy a hablar de algo que creo que es bien importante que lo entendamos, y ahí lo voy a explicar, porque es algo que es muy, muy hermoso, muy, muy bello, el poder pensar en lo que nuestros primeros padres de la Iglesia hablaron con mucha claridad y que ahora nos cuesta un poquito más de trabajo porque hay una confusión, de que en el proceso de plenitud al que estamos llamados por la redención de Cristo, por su misterio pascual, la realidad última nuestra será que seremos divinizados, que seremos como dioses, pero no como Dios, con mayúscula, ¿sí? Bueno, de eso va a hablar un poquito los ejercicios espirituales, va a estar muy interesante y en qué consiste y cuál es digamos, la buena noticia que hay detrás de todo esto, ¿sí? Pero no es que seamos como Dios, sino como Dios, es diferente. Y voy a explicarlo por qué, ¿sí? Los ejercicios. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto es ya un poquito más hablar de lo mismo, solamente aquí lo que queremos subrayar es esto, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿qué es lo que les cuesta tanto trabajo a los israelitas y a los musulmanes? Poder llegar a pensar que cuando nosotros defendemos la realidad de que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en realidad estamos metiendo un elemento que para ellos es muy chocante y también para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es? Que Dios sea un ser compuesto, que posea tres realidades distintas. Pero no es así. O sea, tenemos que insistir en eso, ¿sí? No es así. En cuanto al ser, son un único Dios, igual en grandeza, igual en majestad, igual en gloria, ¿sí? En cuanto a ser, son un único Dios, en tres personas distintas. Ya lo explicamos, revisen por ahí todo eso, ¿sí? Nada más para que no nos confundamos. Entonces, la esencia divina, y aquí está la clave, la esencia divina no se multiplica con las tres personas de la Trinidad, ya que al engendrar al Hijo, el Padre le entrega toda su esencia. Es un mismo Dios, ¿sí? Un mismo Dios. No son tres dioses, no son tres esencias, es la misma esencia. Aquí hay algo que también tenemos que irnos con mucho cuidado, porque cuando hablamos de que Dios es espíritu y por lo tanto vive una vida superior a la vida material, no queremos afirmar con esto, como se puede llegar a entender, que entonces lo material es algo malo. Porque a veces se ha llegado a afirmar que que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y aquí hay una gran mentira. ¿Por qué? Porque si lo material sería malo, entonces Cristo hubiera hecho algo malo al encarnarse, al hacerse material, ¿sí? Al habernos hecho Dios corpóreos, entonces Dios hubiera puesto en nuestra misma naturaleza un elemento de maldad. Y Dios no hizo eso. No es que la materia sea mala, pero sí en cuanto al grado del ser, pues es menos perfecta que lo espiritual, eso sí. Tenemos también otra prueba. Satanás y los demás diablos son espíritu puro, son espíritus. ¿Y quién de nosotros puede afirmar que sean buenos? Entonces no siempre lo espiritual es bueno y lo material es malo. Eso se llama dualismo, maniqueísmo, ¿sí? Entonces nosotros no creemos en eso, pero sí afirmamos que, por supuesto, que lo espiritual es superior a lo material. Eso sí, y por lo tanto, sí, en las cuestiones materiales, Dios no se puede concebir
como masculino o femenino, ya que el sexo solamente está en Dios de manera virtual, ¿sí? Es decir, cuando afirmamos que Dios, en la primera persona, que es nuestro Padre, hablamos en el sentido de que Él engendra al Hijo y que es el creador del universo. En ese sentido hablamos de su paternidad, pero no con eso pensamos que sea masculino, ¿sí? Porque la misma palabra de Dios habla de, ¿cómo podríamos decir?, características femeninas en Dios. Si nosotros revisamos, por ejemplo, algunos textos muy hermosos del Antiguo Testamento, cuando habla de que si hay acaso una madre que se olvide del hijo de sus entrañas, etcétera, pues yo no te olvidaré, ¿verdad? Entonces nos habla de sentimientos maternos, nos habla de eso, y la palabra misma misericordia, en realidad en hebreo no está mal traducido, porque misericordia significa tener corazón ante la miseria, ¿sí? Y cuando en realidad la palabra misericordia en el hebreo habla tener entrañas ante la miseria, y habla de las entrañas maternas, ¿sí? Habla vamos a decir, de la matriz de la mujer. Se refiere a eso, ¿sí? Se refiere a eso. Se refiere a ese sentimiento, que le queremos llamar así, que no es correcto decir sentimiento, a esa pues cualidad de Dios de condolerse frente a nuestras miserias. Así como una mamá, qué sé yo, una mamá, ¿cuál va a ser su hijo preferido? El más débil. Es normal. ¿Por qué? Porque tiene ese instinto de protección, ¿sí? Entonces va a ir por el más débil. A veces eso produce problemas psicológicos en los que no están tan débiles porque se sienten desplazados, pero es otro problema, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Bueno, este es lo que me interesa de allí. Si quieren vamos a descansar un ratito y ahorita continuamos, ¿sí? Uh-huh.
Yo tengo claro que esto que en este momento estamos estudiando puede parecer como muy abstracto, ¿verdad? Sin embargo, es importante que nosotros podamos verlo porque en ningún otro curso se va a ver esto, ¿sí? Que lo podamos ver porque finalmente es la manera como a través de la revelación que Jesucristo nos hizo acerca de la Santísima Trinidad, pues es el esfuerzo que se ha hecho durante toda la existencia de la Iglesia para poder comprender un poco acerca de esta realidad de Dios. El conocer estos atributos, que es lo que estamos viendo ahorita, es a partir de la trascendencia de Dios que trasciende todo ser y que trasciende todo conocimiento, pues el poder tener estos acercamientos nos ayudan a no decir barbaridades finalmente, a no decir barbaridades, ¿sí? A eso nos ayudan. Ese es el valor que tiene estos conocimientos que estamos teniendo. Bien, entonces me pasé varias láminas porque son muy, redundan en lo mismo que ya vimos, ¿no? Me voy a esta, nada más para que este concepto de la eternidad pues ya está presente en la palabra de Dios desde el principio. Desde que los israelitas empezaron a ir descubriendo quién era Yahvé, una de las primeras características que descubrieron fue que precisamente Dios era eterno, ¿sí? Y esa palabra es clave en nuestro entender de Dios, porque precisamente al hablar de su eternidad, estamos hablando de que Dios es algo completamente distinto a todo lo que nosotros estamos acostumbrados. Porque todo para nosotros tiene un principio y un fin, y Dios no tiene principio ni fin. Todo para nosotros tiene desde aquí hasta aquí, es decir, está allí pues lo mensurable de todo lo que existe, ¿sí? En cambio en Dios no existe eso. Ya dijimos que es inmenso, ¿verdad? Y que es el siempre presente, el siempre vivo, el eterno, ¿sí? Cuando de niño uno piensa, por ejemplo, en el catecismo que le dicen a uno, pues que todas las cosas fueron hechas por Dios, etcétera, pues una de las preguntas que se nos viene como niños, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿Verdad? Es algo que todos preguntamos, ¿sí? Y si no preguntaste porque estabas dormido. ¿Verdad? Pues es normal, es natural en la mente del niño. Bueno, ¿y a Dios quién lo hizo? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿y Dios cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó a ser? ¿Desde cuándo existe Dios? Y entonces es una de las cosas que poco a poco va comprendiendo el niño, que aunque sea un conocimiento muy abstracto, fíjense bien lo que voy a decir, es un conocimiento muy abstracto el conocimiento de la eternidad de Dios. Si lo pensamos bien, en Dios es al contrario, es lo más concreto. El ser eterno es lo más concreto en Dios. Para nosotros es abstracto. A ver, no sé si me estoy dando a entender aquí. O sea, para nosotros es algo muy difícil, o sea, muy difícil que nuestra cabeza llegue a captar el concepto de la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras experiencias que tenemos los seres humanos, de todos nosotros, desde pequeños nos damos cuenta, por ejemplo, de la realidad de la muerte. Vemos que se murió la abuelita, y quizá al principio no entendemos exactamente qué es la muerte, pues nos damos cuenta que ya no está ahí la abuelita. Oye, ¿dónde está mi abuelita? No, pues está enterrada, y a lo mejor pensamos que ahí está, dormidita o algo, pero ya después nos damos cuenta que ya no está aquí. Llega un momento, entonces nos damos cuenta de la caducidad
de todo lo que existe, que todo tiene un principio, tiene un fin, etcétera, y en Dios no. ¿Sí? Entonces, eso es una de las características que descubrió el pueblo de Israel, que Dios, a diferencia de otros dioses y de otras realidades, ¿sí?, es eterno, ¿sí? Es el siempre presente. Por eso les decía que una manera también de traducir el yo soy el que soy es yo soy el que estoy, es decir, el siempre presente, ¿ok? Entonces eso ya desde el principio lo tenemos. Por eso en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de que Dios es el alfa y el omega, que lo vamos a celebrar ahora en la Pascua. Recuerdan que en el Cirio Pascual que representa a Jesucristo, luz del mundo, hablamos que Él es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin de todo, pero que Él no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Y aquí algo que es muy importante, las decisiones de Dios trascienden siempre la historia. Aquí esto es un dato muy importante. Miren, si de hecho, hoy estaba yo pensando, ¿qué trascendencia irá a tener en el futuro de México? Por ejemplo, que el gobierno le esté dando la espalda a las madres rastreadoras. Esto va a tener un impacto terrible en la realidad de México. Las consecuencias que esto puede traer son, no solamente para ellas, para todos nosotros, un gobierno que le dé la espalda a las necesidades del pueblo es algo terrible. Es algo terrible que puede traer graves para la historia. Es decir, esas decisiones tienen gran peso. Pensemos, por ejemplo, cuando las decisiones que tomó Stalin, que tomó Hitler, las decisiones que tomó, no sé, bueno, quien sea, cualquier personaje de la historia, pues le dio un giro a la historia, ¿sí? Le dio un giro a toda la historia, ¿sí? Algunos fueron a nivel muy local, pero otros a nivel muy universal, ¿sí? Cuando la Iglesia decidió que el canon de los libros eran estos libros y estos ya no, entonces hubo un giro completo en nuestra referencia de lo que era la revelación de Dios. Entonces, para nosotros ya el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de María, eso ya para nosotros no tienen calidad de revelación. Padre, pero ahí es porque ya está creado, ya está establecido, porque bien pudieron haber tomado otras decisiones. Así es. Entonces, ¿qué nos hace tomar estas decisiones que hace que trasciendan la humanidad del mundo? ¿En qué criterio? O sea, ¿Cómo? A ver, no lo entiendo. Es que no entiendo la pregunta. No entiendo el planteamiento. o sea, si está leyendo lo que dice usted que darle la espalda ahorita a las buscadoras va a ser una consecuencia a nivel de todos nosotros. Pero el darle la espalda a esas personas que lo decidieron así pudieron haber tomado otras decisiones. ¿Y por qué no toman esas decisiones? Porque ya está establecido lo que no podemos ver. No, ¿verdad? no, o sea que la historia se escribe por las decisiones libres del ser humano. Pero a ver, ahora las decisiones libres del ser humano muchas veces no solamente están equivocadas, a veces son acertadas, por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en los esposos Curie, ¿verdad? En Madame Curie, por ejemplo, y su esposo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ellos que en un momento dado se dieron cuenta de que trabajar con el radio era muy peligroso y que no sabían qué tanto, porque no se sabía, pero ellos empezaron a sentirse mal. Sin embargo, siguieron investigando, y si no hubiera sido porque se arriesgaron e incluso murieron por esa razón, ¿sí? Pues no hubiéramos sabido acerca de la radioactividad que tuvo trascendencia tremenda en la historia de la humanidad. O pensemos, no sé, en tantas decisiones que el ser humano, no solamente a nivel político,
también a nivel científico, en todos los aspectos de lo que es el acontecer humano, siempre hubo decisiones, siempre estuvo de por medio de la libertad, y esas decisiones trascendieron, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Bueno, si las decisiones que los seres humanos trascienden y afectan la historia, las historias de la humanidad, pues la de Dios, por supuesto que tiene una trascendencia que es infinita, ¿sí? Pensemos por ejemplo, eso es nada más hipotético, ¿no? Que Dios sabía muy bien que el ser humano, por haber pecado, había perdido toda posibilidad de salvación. Que el hombre tomó una decisión muy equivocada en la que no se dio cuenta que en el hoyo en el que se había metido. Y que Dios sabía que no importara todos los esfuerzos que hiciéramos los seres humanos, no nos iba a alcanzar para salvarnos. Y que Él hubiera dicho, bueno, se lo buscaron, ellos se lo buscaron, ¿verdad? Y que no hubiera decidido mandar a su Hijo a salvarnos, estaríamos en condenación. Es lo que dice San Pablo, ¿verdad? Pero fue precisamente, es una decisión que trasciende la historia misma, porque va más allá, es transhistórico, las decisiones de Dios van más allá de la historia, e incluso por lo mismo tiene el poder de modificar la historia, ¿sí?, en un sentido radical, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, que algunas decisiones que se tomaron dentro de la Iglesia en épocas en las que los papas y eso eran perversos, que eran malos, como Alejandro VI, por ejemplo, pensemos, o Julio II, no sé, las decisiones que ellos tomaron, sí, ahí tuvo que haber intervenido la divina providencia. Si no, ahorita, si fuera por eso, la Iglesia no existiera. ¿Sí? Pero fue de alguna manera que nosotros no alcanzamos a entender, nos trasciende, pues, hubo una intervención de Dios. Si no interviniera Dios en todos los momentos de nuestra vida, el diablo ya nos hubiera hecho pedazos, porque es lo que él quiere. Él siempre quiere hacernos pedazos, pero Dios no se lo deja, Dios no se lo permite, le pone un límite siempre. Bueno, entonces allí podemos entender de cómo Dios, precisamente por ser eterno, tiene el poder de influir en la realidad humana de una manera muy sutil. Porque aquí se juega lo que se llama el concurso de las libertades. ¿Qué quiere decir esto del concurso de la libertad? No me refiero a una rifa, ¿eh? No es nada de eso, ¿no? No es un concurso de que vayan, ni nada de eso. Aquí la palabra es muy de lo que significa en el latín. Es decir, el que puedan dos realidades estar allí presentes en un mismo curso, eso significa concurso, ¿sí?, en un mismo curso, que es la libertad de Dios y la libertad humana. Porque aquí hay algo que es muy importante. Dios siempre respeta la libertad humana. Y por eso, a veces cuando nosotros vemos atrocidades, como por ejemplo la muerte de esta niñita de 12 años en Culiacán, decimos, qué cosa tan terrible. Y bueno, ¿por qué Dios no hace algo allí? Porque respeta. Respeta las decisiones equivocadas de algunas personas que hacen ese tipo de atrocidades, o de los otros niños también que juntamente con su papá fueron asesinados, y así. O sea, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero ahora imagínense, ya se los planteé una vez, que fuera al revés. Que Dios siempre estuviera interviniendo en todas las decisiones del ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Que todo sería una farsa. Todo sería una farsa. Piénsenlo bien y verán que Dios siempre estuviera interviniendo. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál libertad? Si Dios siempre va a estar interviniendo, en realidad nos hace creer que somos libres. ¿Han visto la película de Matrix, verdad? Por ahí va la cosa.
¿sí? Por ahí va la cosa. Es decir, que el ser humano cree que tiene una vida y mentira, estamos conectados a unas válvulas que nos están chupando la energía, ¿no? Ya lo han visto en la película. Vuelvan a ver porque está interesante. Bien, entonces, vemos pues que aquí es donde nosotros pensamos en el concepto que aunque aquí no está en el tema, nos ayuda a comprender el concepto de la divina providencia, de la divina providencia, de la manera tan fina como Dios interviene en el mundo sin que, ¿cómo podemos decirlo? Sin que se desdiga del que nos hizo seres libres. Eso es algo que también es muy difícil de entender, ¿sí? Porque Él interviene positivamente para nosotros, en favor nuestro, aún en medio de nuestras decisiones equivocadas. Es lo que nosotros decimos con el dicho popular, ¿verdad? Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿sí? Eso es lo que significa. Nosotros torcemos los renglones y Dios de alguna manera escribe derecho sin que nos quite nuestra libertad. Ahí está lo que se llama el concurso de las libertades, ¿no? La de Dios, que es libérrima, y la del hombre, que es limitada, por cierto. Bueno, vamos a ver Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Lo planteo primero de una manera muy sencilla. Aristóteles afirma que, digamos, la motivación principal del ser humano es alcanzar la felicidad. Y de alguna manera eso es verdad, ¿sí? Los seres humanos siempre actuamos en lo que sea porque deseamos ser felices. Yo quisiera saber, algunos de ustedes, de los que están aquí casados, que se casaron porque querían ser infelices. ¿Alguno de ustedes se casó porque yo, fulano, sé que es bien malo y me caso con él porque quiero que me haga infeliz? ¿Así fue? No, ¿verdad? Que alguno de ustedes haya decidido venir a este curso porque quieren ser infelices, ¿no? ¿Verdad? Aunque les esté costando trabajo, pero, o sea, de alguna manera en todo lo que hacemos queremos la felicidad, pero esto tiene una trampa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de una trampa que existe en esto, y lo plantea muy bien Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista ateo, y lo plantea con esta expresión, dice: el hombre es una pasión inútil. El hombre es una pasión inútil, porque desea lo que nunca va a alcanzar. El hombre siempre anhela ser feliz, pero nunca va a ser feliz. Entonces es como una especie de burla para sí mismo. Esa libertad que tiene el ser humano siempre la va a utilizar hasta la persona que es masoquista. Un masoquista, aunque le guste el dolor, siente placer en el dolor, es decir, de alguna manera está buscando la felicidad. Eso le da felicidad. De manera, si quieren ustedes, enfermiza, pero está buscando su felicidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto que dice Jean-Paul Sartre, de que somos una pasión inútil porque anhelamos lo que nunca vamos a alcanzar, tiene toda la razón como ateo que es. Como ateo que es. Y voy con lo siguiente, piensen ustedes, muchas veces decimos mentiritas los seres humanos. Ay, cómo me gustaría ser, aunque sea un poquito feliz. Mentira. Porque se te concede ese poquito feliz y en cuando termina, ya deseas, lo vuelves a desear, ¿sí o no? Le dices, ya, ahora sí yo ya con este poquito feliz. O nada más un tiempecito, que sea un tiempecito, quiero ser feliz. Y ya se te concede ese tiempecito y apenas termina y ahí está todavía ese anhelo de ser feliz, ¿sí o no? Entonces,
¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a desear plena y eternamente ser felices. Pero entendemos que en este mundo eso no se puede dar. Nadie puede ser plenamente feliz en este mundo, si no ahorita revisen su cuerpo, ¿verdad? Que les duele la espalda, etcétera, etcétera. O sea, nadie puede ser plenamente feliz ni para siempre feliz. Siempre habrá alguna cosita por ahí, alguna preocupación, algún pendiente, algo que por ahí le está haciendo que, ¿verdad? que le sienta apretado el zapato de la vida. Por eso nosotros pensamos, bueno, voy a esto, el ser humano tiene ese deseo de eternidad, esa eternidad como plenitud, la plenitud de sí mismo, que esa es la felicidad. La felicidad es cuando alguien se siente uno pletórico, pleno, ¿sí? Es decir, que alcanza su plenitud. Pero nadie alcanza la plenitud de aquí. Y aquí es donde viene esto, que también es una prueba de la existencia de Dios, de algún modo. ¿Por qué tenemos un anhelo que según los filósofos ateos está ese anhelo? Está, no lo niegan ellos, pero no se puede cumplir. ¿Somos entonces acaso una pasión inútil? ¿Somos una burla de la naturaleza? Porque los perritos, los gatitos, ellos no anhelan. Ellos lo que anhelan es poder tener dónde dormir, dónde comer, con quién aparearse y punto. Nada más. El ser humano no. El ser humano quiere siempre más y más y más. Entonces, ese anhelo para nosotros es prueba de que deseamos que exista una realidad que por supuesto está fuera de este mundo, que en donde eso se cumpla. Y esa realidad solamente puede ser cumplida en la presencia eterna de Dios, ¿sí? Solamente Él puede cumplir. Hay una pieza muy bonita, a mí me gusta mucho, de Juan Sebastián Bach, no de Joan Sebastián, de Juan Sebastián Bach, que se llama Jesús, plenitud de los anhelos del corazón. Te la recomiendo, es muy bonita, ¿sí? Es muy bonita. Y ahí precisamente Bach quiso como expresar ese anhelo que existe en el corazón humano, en donde Cristo vino al mundo para hacer la plenitud de los anhelos más profundos del corazón. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Y aquí Santo Tomás de Aquino, que siempre es muy profundo en estas cosas, nos dice que la unidad sigue a la inmutabilidad. Y aquí hay algo que lo vamos a tener que mirar otra vez más despacito. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, significa que Dios no cambia, es inmutable, es siempre el mismo. Pero a veces se ha llegado a confundir, y aquí, como digo, tenemos que volver a este tema con más calma y que cuando estemos menos cansados, ¿sí? Porque se asocia el tema de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, Dios no puede cambiar, nosotros sí cambiamos, porque estamos sujetos a las leyes del espacio y el tiempo, siempre estamos cambiando constantemente. Dios no, Dios es inmutable. Pero, como les digo, se ha asociado esto a la impasibilidad de Dios. Que Dios es impasible. Ahorita no me meto mucho en ese tema porque es un tema difícil, ¿sí? Pero ¿qué significa que sea impasible? Que Dios no le conmueve nada. Que Dios no le conmueve nada. Y la Sagrada Escritura, toda, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se encarga de refutar ese pensamiento, que se queda solamente en lo filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Cristo que se puso a llorar con la muerte de Lázaro, ¿verdad? Que sintió compasión, que muchas veces Él que lloró por Jerusalén, que en la cruz sintió todo lo que sentía.
todo el dolor que experimentó en la cruz. Es decir, entonces ya desde ahí nosotros nos damos cuenta de que no podemos asociar la inmutabilidad. El ser inmutable no significa ser impasible, pero lo vamos a ver más, como les digo, con más calma adelante, ¿sí? Bueno. Vamos a pasarnos algunas láminas. Ya todas estas, ya lo vimos. No vamos a ir a la última, esa. Solamente para subrayar lo que ya dijimos. La aceidad de Dios, que es bien importante esto, ¿no? La aceidad de Dios la podemos nosotros definir como con esta expresión: Dios existe por sí mismo y no por otro. Dios existe por sí mismo y no por otro. Eso significa la aceidad de Dios, que es a sí mismo, ¿no? Posee la existencia en sí mismo. Recuerden que nosotros no poseemos, en nuestra esencia no está la existencia. Nosotros no existimos por esencia, sino existimos por participación, ¿sí? Dios existe por sí mismo, mientras que el universo ha sido creado de la nada, la creación ex nihilo, ¿verdad? Que afirmamos. Es decir, las cosas que no existían empezaron a existir. Eso significa, ¿sí? En cambio, Dios no tuvo un comienzo ni tendrá un final. Ese es lo que se quiere decir con esto. Y también lo que ya dije en otra ocasión, que Dios, por lo tanto, mantiene el ser en todo lo que existe. Nosotros existimos gracias a Él. No solamente empezamos a existir, sino en que en cada momento de nuestra vida es Dios quien nos sostiene en la existencia. Ya lo dije, ¿no? Si Dios retirara su mano, nosotros no tendríamos cómo poder existir. Él siempre nos está sosteniendo en la existencia, y ya ahí ya se ve su providencia, ahí se ve su misericordia. Él siempre nos está sosteniendo en la existencia. Y lo que ya dijimos, ¿no? Que la intervención de Dios en la historia y en la naturaleza no es incompatible con la visión cristiana de Dios y de la historia de la salvación. ¿Qué significa eso? Lo que ya dije, ¿no? Que sabemos, pues, que Dios nos hizo libres y lo define muy bien. Con esto quiero terminar. San Agustín, ¿se acuerdan de esa bellísima frase de San Agustín? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué significa eso? Dios, cuando nos creó, no nos pidió permiso a nadie. O alguno de ustedes dijo, oye, ¿quieres existir? Pues no se podía, para empezar, ¿verdad? El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahí habla de la libertad del ser humano, ¿no? Entonces, para poder ser salvados, yo necesito querer ser salvado. Y ese querer ser salvado es comprometerme en mi propia salvación. La salvación que Cristo ya me obtuvo en la cruz, ahora me toca a mí poder recibirla, ¿sí? Recibirla del Señor y alimentarla y todo lo demás, ¿sí? Este es otro tema. Entonces aquí lo vamos a dejar y nos vemos con el favor de Dios dentro de 15 días. El día 8 de abril, aquí nos vemos, ¿sí? Con el favor. Entonces, la semana que entra, les repito, vamos a tener los ejercicios espirituales en la parroquia del Santuario de Guadalupe de 7 a 8 y media de la noche. Que gusten, ¿eh? Sí, a partir del próximo lunes, ¿sí? Y la otra, en el Santuario de Guadalupe, ¿sí?
Y ese va a ser de 7 a 8. Y la siguiente, del 7 al 11, van a ser allí mismo, pero a las 4 de la tarde, de 4 a 5:30 de la tarde. ¿Sí? No, con un servidor también, sí. Sí, es el mismo, son los mismos temas, todo, nada más por la cuestión de los horarios, que algunas personas no pueden en la tarde, otras personas no pueden en la noche, por esa razón. Sí, van a ser exactamente los mismos temas. ¿Sí? A las 4, de 4 a 5:30. Sí, del 7 al 11. Bien, nos ponemos de pie. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu presencia. Te pedimos que nos llenes de tu bendición y de tu paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuándo van a estar